iba a suceder tal cosa, pero de pronto todo cambia y en una velocidad muy rápida cambia. Es un contexto complejo en el que hay múltiples variables y no sabemos cómo van a ser esas variables, cuáles van a ser las funciones de esas variables. Y es un contexto también ambiguo, ¿no? Jadra, ¿ahí vos querés agregar algo? No sé si te vi. Sí, que tal vez parte, digamos, de la pregunta que nos convoca mucho desde la agilidad y es, bueno, ¿cómo empezamos a recorrer este cambio de paradigma, esta época de emergencia, de incertidumbre, de tantos cambios, que probablemente es una pregunta que está presente en diferentes organizaciones, ONGs, y es, bueno, desde toda esta volatilidad, esto tan complejo y tan ambiguo, ¿cómo avanzamos hacia allá? Es un poco como la agilidad llega como para unirnos y lo que vos decías, como empezar a surfear desde esta misma incertidumbre, de esta volatilidad, cómo nos montamos en una ola en la que probablemente no nos caigamos, sino que podamos avanzar. Sí, total. De hecho, para quienes han gestionado proyectos, seguramente tienen esta idea, algo que muy fuerte que viene a poner en jaque la agilidad es, antes planificábamos proyectos en etapas muy estancas, ¿no? Primero, bueno, teníamos una idea, lo diseñábamos, lo poníamos a funcionar y después veíamos qué tal nos había ido, ¿no? La agilidad pone muy en jaque eso, pensando en otras formas de organizar los proyectos, porque ante un contexto de tanto cambio, de tanta incertidumbre, no podemos ya pensar en planificar un proyecto a 5 años, 3 años, porque seguramente en el medio van a pasar muchas cosas que nos van a cambiar todos los planes. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos en nuestro día a día? Y avanzo un poquito más. Entonces, a nosotros nos gusta pensar la agilidad como un marco de trabajo que nos ayuda a resolver problemas de forma adaptativa. Y esto es muy desafiante para las organizaciones, pensar en estar adaptándonos constantemente. Porque, bueno, generalmente tenemos una manera de operar, de hacer las cosas, y de pronto, bueno, tenemos que desandar ese camino y empezar a pensar que todo el tiempo vamos a estar adaptándonos a eso que nos trae el contexto. Entonces, por un lado, ofrece una nueva manera de pensar muy centrado en la mejora continua. A mí me gusta también que si hay algo que se tiene que llevar hoy es cómo hacemos para que nuestra organización mejore continuamente. ¿Cómo hacemos para que nuestros programas con nuestros destinatarios sean mucho mejores? ¿Cómo generamos más impacto? ¿Cómo dentro del equipo somos mucho mejores? Y me parece que eso es un desafío grande para quienes somos parte de las organizaciones sociales, especialmente con todos los desafíos que tenemos a diario, ¿no? Entonces, bueno, si hay algo que me parece que está bueno es llevarse esa idea. Bueno, y cómo también nos convertimos, cómo somos más adaptativos a ese entorno en el que nos rodea, y sobre todo, cómo colaboramos más con nuestro equipo, con nuestro entorno, con nuestros destinatarios. Entonces, esas son algunas de las ideas. Que dentro de ese contexto, dentro de ese escenario, probablemente necesitamos un mindset diferente a la hora de abordar estructuras, problemáticas y desafíos, ¿cierto? Como si necesitamos adaptarnos, nuestro cerebro no es tan bueno pensando en adaptarse. Es más bueno pensando desde el punto de vista predictivo, como que se siente mucho más cómodo teniendo respuestas, teniendo claridad, teniendo paso a paso procedimientos, pero no se siente tan cómodo por acá, un poco más en la incertidumbre. Cuando planteamos una pregunta como no sé, no tengo la respuesta, no sé cuándo va a pasar, probablemente ahí empezamos como a generar un caos. La agilidad viene un poco ahí como para darnos un camino de sobre qué mindset o sobre qué óptica podríamos empezar a caminar. Sí, sobre todo mucho, a veces cuando hablamos con organizaciones que nos dicen, bueno, porque yo necesito tener un plan y demás, nosotros decimos que está bien tener un plan para tener una visión, pero pensar que tenemos todo bajo control, o sea, bueno, todo, o algunas cosas bajo control, es una ilusión. Entonces, ¿cuántas veces nos pasa que, bueno, llegamos a la mitad del proyecto y nos damos cuenta que todo eso que habíamos planificado sucedió la mitad o menos, ¿no? Entonces, como hay un poco lo que proponemos hoy es soltar esa ilusión del control y empezar a buscar nuevas metodologías para organizarnos y sobre todo ver resultados cuanto antes, ¿no?
Bien, avanzo un poquito más. Bueno, entonces algunas de las cosas que vamos a charlar ahora, que propone la agilidad, una es esto de hacer más con menos. O sea, piensen esto, agilidad en este contexto que decíamos, de mucho cambio, muy complejo, ambiguo. Entonces, lo que la agilidad trae, por un lado, es hacer más con menos, buscar la mejora continua, generar soluciones rápidas, soluciones lean, y ahora vamos a ver bien de qué se trata esto, y equipos sólidos. Esos son como algunos de los pilares que vamos a estar charlando de ahora en adelante, pero como me parece que son los titulares que tienen que llevarse de alguna manera, ¿no? Para cuando quieran decir, bueno, empiezo. Entonces, ¿qué significa hacer más con menos? Nosotros identificamos que en las organizaciones hacemos un montón de cosas. La pregunta que yo les hago a ustedes es, de todas esas cosas que hacen, ¿cuántas son las que realmente generan impacto? Y me gusta mucho el ejemplo del control remoto, que tiene un montón de, piensen en el control remoto de su televisión, ¿no? De la TV. ¿Cuántos botones tiene ese control remoto? ¿Lo están viendo? Bueno, de esos botones, ¿cuántos son los que realmente usamos en el día a día? Entonces, yo usuaria de ese control remoto, generalmente uso 4, 5, y mi control remoto debe tener alrededor de 30 botones más o menos. Entonces, los invito a que piensen cuáles son esas cosas que están agregando mucho valor. Entonces, a lo que a nosotros nos importa es que del 100% del esfuerzo, nosotros creemos que el 20% del esfuerzo es el que realmente hace la diferencia. Entonces, que se centren en eso. Bueno, eso más relacionado a hacer más con menos. Vos, Gaber, cualquier cosa me decís. Sí, que ahí, Majo, probablemente hay mucho valor que podríamos ganar si dejamos de hacer cosas en las organizaciones, ¿cierto? Es como que muchas veces tenemos desde la mentalidad que hacer más cosas es ser más productivos, es entre más proyectos tengamos en la lista de espera o en el portafolio de proyectos, probablemente vamos a ser mucho más productivos. Desde la agilidad, la invitación es hay que renunciar y centrémonos realmente en qué podría ser valor, ¿cierto? Si dejáramos de hacer cosas que no son necesarias en el mundo, probablemente ya estaríamos un paso mucho mejor, ¿cierto? Como que esta ley del paretizar, del entender realmente dónde está el valor y qué cosas dejamos de hacer, nos puede ayudar a nosotros también a tener más foco, centralizar toda nuestra energía en lo que realmente es importante y no en hacer más, ¿cierto? Desde el paradigma de la producción es mayor cantidad, desde el paradigma de la creatividad es más calidad. Entonces hay como una distinción entre hacer muchos entregables y hacer realmente lo que genera valor. Sí. Les invitamos a que cuando termine este webinario piensen, puedan escribir, por ejemplo, todas esas cosas que ustedes tienen que hacer en su organización en el día a día y las empiecen a clasificar en cuáles son las que realmente agregan más valor. Para hacer ese ejercicio de entender cuáles no están agregando valor y ver cuáles podemos directamente descartar. De hecho, Claro. hoy nos decían cuando empezamos, para quienes interesaban temas de recaudación de fondos, piensen, quienes llevan temas de recaudación de fondos, cuáles son esas cosas que la verdad es que no hacen al resultado final y que muchas veces hacemos porque siempre se hizo así, o porque creemos que ese es el método pero nunca lo revisamos. Esa es una de las cosas. Claro. ¿Qué cosas podríamos dejar de hacer y no va a pasar nada en el mundo? Exacto. Cualquier cosa nos dicen, ¿eh? Si alguien tiene una pregunta o algo, la pueden poner ahí en el chat. Bien, después el tema de la mejora continua, que era una de las cosas que charlábamos hoy. Nosotros, la agilidad, una de las cosas que propone es esto de trabajar en ciclos. Entonces, dejamos de pensar en, por ejemplo, no sé, en año calendario o en un proyecto a 5 o a 3 años con las distintas fases, sino que lo que hacemos es, no importa el proyecto que estemos haciendo, es hacer ciclos más cortos. Eh, entonces, eso lo que nos permite es rápidamente ir viendo cómo ese proyecto o eso que estamos construyendo va quedando, qué forma final va tomando, y de alguna manera nos permite aprender de si este es el camino correcto o no. Claro que Eh, ahí probablemente uno parte de el plan siempre,
Hay una pregunta que quiero hacerles ahí, pueden poner en el chat. Uno, si han tenido experiencia con planes que se hayan cumplido así como al 100%, tipo Gantt o estructuras así. Uno, si se ha cumplido. Por favor, ahí, a ver, interactuemos un poquito en el chat. ¿Quiénes han tenido experiencias en donde sus proyectos planeados con un Gantt se ha cumplido al 100% tal cual? Sí, cuando hablamos de Gantt es esto que yo contaba hoy, ¿no? Bueno, tenemos una idea, hacemos un plan, detallamos el plan, empezamos a ejecutarlo, después, bueno, vemos los resultados y al final hacemos una evaluación. Bien, está bueno. Muy bien. Ok, algunos sí lo han cumplido al 100%, otros han tenido modificaciones, donde todo depende de los detalles del paso a paso para terminar al 100. Se cumplen por ahí diferencia entre expectativa y otra realidad, o como que lo que planeamos muchas veces es distinto a lo que logramos, tiene variaciones pero se cumplen, tienen procesos y recursos. Sí, me gusta esa ahí que Salim pone, a mí me funciona con proyectos muy operativos. Y es verdad, Así porque a veces nos preguntan, bueno, pero la agilidad sirve para todos los proyectos, sirve para todo. La verdad es que la agilidad sirve para estos proyectos y estos contextos complejos, estos contextos que contábamos antes, ¿no? Complejos, ambiguos, de mucho cambio, pero para proyectos, por ejemplo, que ustedes ya saben cómo se hace, las variables no cambian, ustedes hacen A esperando que surja B y eso sucede, ahí tal vez sí sirve, o sea, no es necesario trabajar con agilidad. es. Bien. Así es. Sociales, bien. Bien, hay digamos que diferentes, que es muy interesante y es, probablemente hay cosas desde lo predictivo, desde lo que ya conocemos, que si lo planeamos y conocemos cuál va a ser su comportamiento y su forma de hacerlo, vamos a lograr predecir. Ahora, desde otros ámbitos en los cuales no conocemos, por ejemplo, ¿cuál es la mejor solución para crear una nueva política para los jóvenes? Como que ¿cómo vamos a planear de aquí a 6 meses? Porque al final el plan es ir hacia adelante y adelantarnos un poco hacia el futuro. Si hay premisas o conceptos que no tenemos respuestas, probablemente lo que decía Einstein, si pensás en un problema, que lo que haces ver de la misma manera, probablemente va a haber una incoherencia. Entonces ahí es donde tenemos que expandir nuestra zona de aprendizaje, como decir, avanzar en cortos de inspección y adaptación. Y es cómo navegamos de incertidumbre con bajo riesgo. Si planeamos a 6 meses, es tratar de, desde el incierto, tratar de adivinar algo que está adelante. Pero si vamos avanzando paso a paso y vamos alumbrando como cuando uno va en una cueva y tiene una linternita, vas avanzando paso a paso, vas recorriendo. Y a medida que recorres, expandes tu nivel de conocimiento. A ver, ¿sabes qué? Se te Sí. corta un poco. Por ahí puedes cortar la cámara porque ahí están diciendo en el chat que no se escucha muy bien y es verdad. Ah, ok. Está interrumpiendo la voz. Entonces voy a quitar la cámara. Sí, ahí sumando lo que dice Hader y también tomando lo que decía Salim, que es verdad que en los proyectos de innovación o proyectos donde estamos creando cosas nuevas, por ejemplo, esto que decía Hader, bueno, vienen unos jóvenes y nos proponen un desafío que no sabemos bien cómo vamos, qué es lo que tenemos que construir, cuál es el mejor proyecto, la mejor manera de darle una solución a eso que nos traen. En ese tipo de contextos la agilidad funciona muy bien, porque estamos de alguna manera no sabemos bien qué, o sea, nosotros cuando hablamos de complejidad, para que entiendan, es cuando son proyectos, o sí, proyectos, llamémosle, que no sabemos bien qué es lo que tenemos que hacer, porque no sabemos bien cuál va a ser la mejor solución que la tenemos que construir, y tampoco lo sabemos cómo vamos a construir esa solución. Entonces, en esos contextos, que nosotros le llamamos contextos de complejidad, funciona muy bien la agilidad. Bueno, avanzo un poquito más, Jader, dale. Dale. Bien. Entonces, bueno, estábamos con esto de las iteraciones, que son como ciclos, para que sepan, trabajos. Después, generar soluciones rápidas. Entonces, a nosotros nos importa mucho cuando tenemos, eso, cuando estamos trabajando en una
creando una solución de algo que no sabemos bien cómo brindar esa solución, en vez de hacer un plan y entregar un año después, todo el tiempo estamos haciendo entregas de lo que podría ser nuestra solución, aunque sean chiquitas. Porque cada vez que entregamos algo, por ejemplo, nos juntamos, tenemos un proyecto con estos jóvenes y pensamos una primera idea, vamos y vemos a los jóvenes y decimos, miren, eh, lo vamos a hacer de tal y cual manera, ¿qué les parece? Y entonces de alguna manera nos dan una opinión sobre si eso generaría el impacto que ellos están esperando, si eso solucionaría sus problemas o no. Entonces nos importa más que sea chiquito a que entregar la solución por completo. Y traigo un ejemplo muy, sí, de otro ámbito, pero me parece que está bueno. Por ejemplo, a ustedes les piden hacer una torta de cumpleaños de 15, ¿no? Esas tortas, bueno, acá en Argentina se festejan los 15, pero digamos una torta de bodas, por ejemplo. Donde están, que son grandes, con muchos pisos, y es lo más especial de la noche y demás. Entonces, en vez de hacer todo un plan de cómo voy a hacer esa torta y el último día entregar la torta y que me digan, ah, no, pero yo la verdad es que esperaba que su cobertor fuera, no sé, de chocolate y adentro esperaba que tuviera nueces en vez de fruta. Entonces, lo que hacemos para no llegar a ese momento y frustrarnos es, primero hago, por ejemplo, un muffin, ¿no? Una magdalena, una torta chiquitita. Entonces, por ejemplo, bueno, me dice, ah, necesité de chocolate, yo la imaginaba de vainilla. Ah, bueno, bárbaro, entonces vuelvo, hago de vainilla y le pongo un cobertor. Se la entrego y se la muestro y me dice, ah, muy bueno, porque es de vainilla como yo quería. Eh, el cobertor no me gusta mucho, me gustaría otro sabor. Dale, perfecto. Y así de a poco voy construyendo hasta llegar a esa torta final y el día que de la boda o del cumpleaños o lo que sea, estamos entregando valor, estamos entregando eso que la persona esperaba, ¿no? Ese me parece que es un ejemplo que sirve como para imaginarlo. Avanzo un poquito más. A ver, cualquier cosa me avisas. Bueno, entonces esto de la entrega frecuente y continua nos permite de alguna manera equivocarnos cuanto antes, entonces de alguna manera ese error que cometemos es un error de bajo costo, no es de todo el pastel final, por ejemplo, o de todo el proyecto final, nos permite aprender rápido y ir mejorando constantemente. Que ahí, Majo, es muy importante entender desde el paradigma del aprendizaje. Me gusta pensar que cuando estamos desde algo que no conocemos, afrontarlo con humildad intelectual, ¿cierto? No desde racionalizar el problema y tener la solución de manera predictiva, sino de adaptarnos a la mejor solución. Y ahí es donde ese conocimiento se empieza a capitalizar. Entonces, cómo una organización puede aprender en la marcha de manera muy temprana, ¿cierto? Al final es como que un experimento tiene la posibilidad de poder validar hipótesis alrededor de lo que creemos, que nos saca del paradigma de algunos son los que piensan la solución y otros son los que utilizan la solución. Aquí es como que las ideas creativas se pueden solucionar dentro del contexto y retroalimento con todo lo que hay algún En este momento. Hay como que algo que se mueve, como un micrófono o algo que se escucha mal. ahí ya. Sí, te estabas moviendo. Sí, María, volvió. ¿De quién será? María del Pilar hacía una pregunta, Majo, de la noción de agilidad se equipara con eficiencia. Eh, bueno, desde la agilidad misma, uno podría pensar la agilidad de manera metafórica como una mesa de tres patas, ¿cierto? Imagínense la mesa de tres patas en su cabeza, en su mente. ¿Qué pasa? Cada una de esas patas va a sostener. Ahora, la eficiencia es una de las patas de la agilidad, ¿cierto? En la medida en que somos eficientes, podríamos decir somos ágiles. Hay otras dos patas. Una es la calidad, y es que no podemos entregar soluciones que sean defectuosas, porque nos centramos 100% en pensar en productos que tengan calidad. Ahora, ¿cómo garantizamos esa calidad? Disminuyendo el alcance para hacer entregas pequeñas, en un tiempo acotado, con un alcance más acotado. Y por el otro lado está la felicidad. Entonces, si pensamos la agilidad, podría ser una patica de eficiencia, otra patica de felicidad y otra de calidad. Si alguna de ellas cojea, se nos cayó la mesa y se nos acabó el tintico. Bien.
Avanzo un poquito más. Entonces, otra de las cosas que queremos dejarles hoy, de los pilares, es esto de las soluciones Lean. Lean significa magro, esto de cómo que es lo más chiquito que podemos hacer. Recomiendo mucho el libro de Lean Startup, o también si buscan cosas como Lean Thinking, o Lean, sí, Lean Manufacturing también, pero bueno, eh, eso, pueden buscar ahí un poquito más. Pero de Lean, lo que más me interesa, por lo menos, tomar, es esto de los productos mínimos viables. Entonces, cuando tenemos una idea, un proyecto, ¿qué es lo más chiquito que podemos construir o entregar para ver si nuestra idea, si eso que estamos pensando que agregaría valor, realmente agrega o no valor? Entonces, por ejemplo, el gráfico que ven ahí, bueno, digamos que queremos construir un barco, ¿no? Tenemos esta idea de que un barco para cruzar el océano sería espectacular, pero bueno, no sabemos si lo podemos construir, no sabemos cómo sería, no sabemos cuánta gente podría llevar. Entonces, lo primero que hacemos es construir algo que flote, ¿no? Algo muy chiquitito, donde nos podamos sostener arriba del agua. Si eso funciona bien y vemos que más o menos sirve, pasamos a la segunda fase, que es, bueno, un barco, sí, un barco muy humilde que puede llevar a una persona, ¿no? Entonces ahí ya entregué valor, ¿no? Hay alguien que se puede desplazar en el agua. Y después construyó algo más grande. Entonces, generalmente, a mí me gusta pensar cuando las organizaciones tienen proyectos grandes o quieren, por ejemplo, con temas de recaudación de fondos, pasa mucho que los equipos quieren innovar o quieren probar nuevas técnicas. Entonces hay como todo un plan de todo lo que podrían hacer. Y nuestra pregunta siempre es, bueno, ¿qué es lo más chiquito que podrías hacer para testear esa idea? Y bajan un poquito. Y después, de esa idea, ¿qué es lo más chiquito que podrías hacer? ¿No? Entonces, muchas veces, no sé, validar una idea tiene que ver con salir y preguntarle a, no sé, a un donante o un destinatario final si creen que eso agregaría valor, sí o no, tener un poquito de feedback y volver. Eh, Así que eso en relación a esto de pensar chiquitito siempre. Claro, Majo, y adicional a eso también es como volver el pensamiento de diseño y pensar en prototipos, en borrador, ¿cierto? Muchas veces como que si no tenemos la gran solución y la gran definición de, no nos atrevemos a avanzar, ¿cierto? El creador de LinkedIn decía, si no nos da pena sacar nuestro primer producto al mercado, es que porque probablemente nos demoramos mucho en sacarlo. Como hay que hacer el open source a nuestras soluciones, ¿no? Como abrirlas, soluciones abiertas, generar ideas, pero que sean ideas en borrador que van creciendo en la medida en que se adaptan a un contexto y a una solución determinada. Y ahí es donde cambia un poco el paradigma de cómo yo puedo generar algo pequeño que me permita a bajo riesgo y a bajo costo aprender de la solución, ¿cierto? Es como, ¿cómo incorporo a los ciudadanos? ¿Cómo incorporo a los niños de una fundación? ¿Cómo incorporo a una comunidad desde el contexto social para que hagan parte de la idea? Y es como que yo comparto mi idea, la dejo desde la inteligencia colectiva de una comunidad y a partir de ahí la evolución. Entonces, como que muchas veces los proyectos no los realizamos porque no, es que no tenemos dinero, no tenemos tan. Si hacemos un prototipo de papel dibujado con el cuerpo, no sé, como sea el prototipo y testeamos ideas, probablemente vamos a aprender mucho más que centralizarnos en decir, yo tengo que pensar cuál es la mejor solución. Aquí es, me salgo del yo y pienso en nosotros como colectivo, ¿cierto? Que tenga sentido para todos. Y el pensamiento de diseño nos ayuda mucho ahí. Entonces, un concepto que podríamos incorporar es, empecemos a prototipar cosas. Prototipos baratos, rápidos, flexibles, adaptables, en donde desprendamos de nuestra idea de yo tengo la solución y digamos, aprendamos para solucionar de una mejor manera. Sí. Si hay cosas que escuchan que no conocen o que quisieran saber más, al final vamos a tener también vayan anotando, así al final nos dicen esos temas que les gustaría que demos otros webinarios, por ejemplo, prototipos, es un webinar en sí mismo, así que eso, para que sepan que pueden, en todo caso, después dejarnos para que lo hagamos, ¿no? Sí, Eh, Majo, hay una preguntita ahí de Laura que pregunta que ha tenido dificultad entre pensar en pequeño, pero no tenerla suficientemente detallado para desarrollar. O sea, el conflicto es con el desarrollador que indica no tener el insumo suficiente. Cuestionan mucho sobre desarrollar algo que no sirva después.
bueno, ahí lo que les compartiría es como cuando pensamos en mínimos productos viables, son mínimos productos viables que pueden evolucionar, en el sentido de si vamos validando y vamos aprendiendo del contexto, de la sociedad, de la comunidad, lo que sea. Esas ideas son ideas que van creciendo así como tipo bola de nieve. Vieron que la bola de nieve empieza a crecer y se le van sumando y sumando y sumando. Entonces probablemente eso implica que desde el inicio no tengamos todo detallado y todo resuelto, pero sí implica ir creciendo de manera incremental, ¿cierto? Ir haciendo más robustas las plataformas. Entonces imagínense, vamos a crear una plataforma para donaciones y dentro de esa plataforma entonces vamos a poner todos los países del mundo y vamos a buscar todas las ONGs y vamos a buscar, probablemente si hacemos eso es como que nos quedamos planeando y planeando y planeando y no avanzamos. La idea es, piensa, paretiza desde lo que decíamos arriba, haz un prototipo pequeño, valídalo y empieza a implementar. Empezando, ¿por qué? Por lo más esencial o lo más importante. Ahora, en términos de equipo, el desarrollador probablemente si piensa que no hay información suficiente, lo que podríamos hacer es pensémonos como equipo y miremos cuál es el suficiente, quién la tiene, de dónde la traemos, cómo la conseguimos, cómo validamos de manera temprana que hayan siempre ejercicios de entregar valor con la información que tenemos, pero la mejor información. ¿Sí? Como que la agilidad no se puede ver desarticulada de la calidad de los productos y de las soluciones que damos. Y tampoco puede ser soluciones a todo, como que tiene que haber una conexión también desde la coherencia misma de cómo creamos y desarrollamos el producto. Entonces, si lo pensamos de manera evolutiva, todo lo que aprendemos nos sirve para crecer ese producto como tal. Bueno, bien, avanzamos un poquito más. Bueno, y Dale. otra de las cosas claves es el tema del foco. Generalmente en las organizaciones hacemos muchas cosas a la vez, entonces la persona de comunicación hace fundraising y hace secretario, secretaria, hacemos, no sé, ordenamos la oficina, eso, hay una cantidad de cosas que hacemos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para poner foco en eso que es lo más importante, eso que agrega valor a nuestro destinatario final, aquello que realmente va a generar una transformación? Entonces, un poco la propuesta es que ustedes piensen cuál es el valor que agregan. Perdón, que agregan, no, ¿dónde está el valor, no? En su trabajo. Y ahora vamos a después ver algunas técnicas más de foco. Y cuando piensan en foco, perdón, una cosa más, piensen en menos es más. O sea, cuando esto, viene mucha gente que se escucha, no, porque yo hago multitasking. Bueno, multitasking no es algo necesariamente positivo. O sea, cuando el multitasking es un poco una ilusión, ¿no? Esta cosa de hago muchas cosas a la vez. En realidad, cuando quito el foco, me cuesta mucho, cuando hago dos cosas a la vez, me cuesta mucho tiempo parar de hacer una cosa, retomar la otra, volver a la otra, pensar qué cosa estaba haciendo. Entonces también cuando se descubran haciendo multitasking, les diría, bueno, que identifiquen ahí y empiecen a priorizar en esas cosas que creen que son más importantes. Y avanzo un poquito más. Entonces, después el tema de equipos sólidos, esto para nosotros es muy importante, la agilidad se centra mucho en los equipos, se habla mucho de los equipos autónomos en la agilidad, en esto de, bueno, somos cinco, cómo tomamos las decisiones, cómo nos organizamos, cómo tenemos tales tareas por hacer, cómo las vamos a hacer, cómo nos organizamos a eso. Nosotros proponemos que está el propio equipo que dice, bueno, yo tomo esto y tal cosa y lo voy a entregar en tal fecha, en vez de una persona diciendo qué hace cada uno, porque cuando cada uno define qué cosas quiere tomar, eso genera muchísima más motivación. Y la motivación es el motor personal, pero también de los equipos, ¿no? ¿Qué más iba a compartir de esto? Javier, ¿se te ocurre algo más de acá? No. Sí, que parte de las soluciones desde los terrenos inciertos, que no tenemos las mejores soluciones a la mano, sino que hay que aprender del contexto, la riqueza que nos da tener equipos, ojalá equipos multidisciplinarios con diferentes perspectivas, ayuda a tal vez avanzar incorporando otras variables que tal vez no vemos si nos cerramos solamente en pensar desde mi paradigma o desde personas que piensan muy similar.
Entonces esto abre la posibilidad de que dentro de este equipo, de estos equipos sólidos, puedan estar complementarios, ¿no? Como decir, si yo soy muy soñador y todos somos soñadores en el equipo, las ideas quedan por ahí arriba, pero nadie las aterriza porque nos quedamos en lo que nos mueve a nosotros. Entonces probablemente hay que buscar equipos que sean equilibrados, ¿sí? Como que el que le gusta planear, el que es bueno concretando, el que es bueno soñando, el que es bueno hablando, compartiendo, porque esa riqueza hace que probablemente podamos avanzar a entregar productos increíbles, ¿cierto? Como decir, las soluciones son increíbles en la medida en que tenemos el mejor equipo. ¿Cómo nos soñamos ese mejor equipo? Bueno, siendo un equipo sólido, estable, que reflexiona a sí mismo, que se repiensa. Y hay algo que es un antipatrón, es que no hay, trabajamos solos, y cuando trabajamos solos probablemente avancemos más rápido en muchas cosas. Somos 5 personas, entonces cada uno trabaja un proyecto. Nuestro cerebro va a decir, wow, están trabajando en 5 proyectos. Ahora, de esos 5 proyectos, ¿realmente podemos llegar a mejores soluciones? Probablemente, desde lo que hemos visto, es como que sí, un equipo como equipo puede llegar a mejores soluciones que una sola persona. O sea, es como la premisa de la inteligencia, un sistema no es la suma de todas las partes, es mucho más complejo. Y ahí es como que si somos todos un solo equipo, podemos llegar a mejores soluciones más creativas. Sí, incluso nosotros sabemos que cuando los equipos son muy diversos, bueno, obvio, surgen problemas, ¿no? Porque las diferencias nos traen como conflictos y demás, y ahora les vamos a contar un poquito más algunas técnicas para ir. Empezar, lo más importante es empezar a charlar sobre esas cosas, ¿no? Esas diferencias que tenemos y bueno, eso, traerlas sobre la mesa. Avanzamos un poquito más. Y algo muy importante que propone la agilidad es el apoyo y la confianza. Y a mí me gusta mucho pensar que sin confianza es muy difícil poder construir cualquier cosa, ¿no? Entonces, cuando ustedes en su organización quieran hacer cualquier cosa, cualquier proyecto, tienen que estar seguros de que confían en su equipo, que su equipo confía en ustedes. Y me gusta esta metáfora de la confianza se gana por escalera y se pierde por ascensor, ¿no? Entonces, como estar cuidando los vínculos con nuestros equipos y con nuestros destinatarios es una de las claves para poder, para poder hacer experimentos, para poder innovar, para poder tener proyectos que la rompan. Así que los invito ahí a que piensen un poquito más cómo ustedes generan confianza con su gente, ¿no? Que eso implica también ser transparentes con no sabemos cómo hacerlo, no lo conocemos, comprometernos con cosas que realmente digamos sobre qué mirada lo vamos a ver, y es si hay temas dentro de los proyectos en los cuales huelen mal, ¿cierto? Como esos smells, compartámoslos, traigámoslos sobre la mesa y no los evitemos, ¿cierto? Es como que decía Majo, si no hay confianza probablemente no hay apertura. Cuando no hay apertura es como que siempre va la espinita de querer controlar, no delego, no desresponsabilizo. Entonces es cuando yo no puedo tomar vacaciones porque todo depende de mí o todo lo tengo que revisar. Como que la plataforma de la confianza habilita un montón de procesos que se podrían hacer de manera distinta si partimos de ahí, ¿cierto? Cuando yo confío en el otro, creo rotundamente que va a hacer el mejor trabajo posible. Y no estoy desde el juicio de, hey, pero ¿por qué lo hiciste mal? Es como que podemos equivocarnos y podemos fallar. Ahora, como equipo, ¿cómo resolvemos eso? Eso implica generar espacios de conversación, espacios de transparencia, en los que tengamos apertura para y valores, sobre todo unos valores. ¿Qué valores son los que queremos respetar y llevar como equipo? Si uno es la confianza, ¿cómo vivimos la confianza? Porque muchas veces como que está escrito ahí, sí, somos una organización que confía, pero está como el pero, ¿no? Confiar es cerrar los ojos y tirarte y saber que te van a recibir. Sí, total. Bueno, y ahora nos metemos un poquito más, o sea, nosotros como les decíamos, hasta acá es como una breve presentación de la agilidad, muy por arriba, pero nos vamos a meter ahora a cosas bien concretas, primero vamos a presentar el corazón, pero después cosas concretas que ustedes pueden empezar a hacer, ojalá, que mañana. Entonces, bueno, ¿cómo nos organizamos para el cambio? Bien, desde ahí, miren que parte de lo que les hemos conversado, ¿cierto? La agilidad, de alguna manera, no se reduce, digamos, a pensar en temas de metodología, de método o de recetas, ¿cierto? Si es un terreno incierto, probablemente no tenemos las balas de plata para recorrerlo, ¿cierto? Lo que implica que haya una mentalidad detrás. Y esa mentalidad o ese mindset de la agilidad, uno de los firmantes del manifiesto, que fue como el origen de todo este movimiento ágil,
consolidó en 4 conceptos, 4 palabras que son muy potentes y que podría, digamos, llevarnos a pensar, si queremos ir a la agilidad y vivir la agilidad, ¿cómo estamos con relación a estos 4 conceptos? Entonces, uno de ellos, el primero es colabora. Y miren que lo pone de manera declaratoria, colabora. Es decir, si quieres ser una organización, una fundación ágil, lo primero que tienes que hacer es colaborar. Y colaborar implica repensar mi estructura, cómo tengo diseñada la organización, mi sistema. Si lo tengo por silos y yo quiero que colaboren, es como que caemos a un concepto que es la organización esquizofrénica, ¿cierto? Que quiere algo, pero hace otra, se comporta como de manera diferente. Entonces, ¿cómo volvemos a la coherencia? Decimos, queremos colaborar. Bueno, pensemos en formar equipos. Pensemos que los demás no son clientes, son parte de, ¿cierto? Yo quiero colaborar, pero esto es mío y esto es propiedad cerrada, como ahí no hay colaboración. O yo quiero colaborar, pero quiero patentar todo esto y solamente lo voy a poder utilizar yo. No, colaborar posta, realmente, ¿cierto? Como decir, colaboremos de verdad. Esa colaboración nos lleva a pensar en equipos, equipos, muy buenos equipos. Ahora, ¿para qué colaboramos? Para poder entregar valor, que es el segundo concepto, es entreguemos valor de manera temprana y continua. Y entregar valor es pensar muy bien para qué hacemos esto. Como antes de empezar a ejecutar y hacer actividades, la pregunta antes es, ¿realmente esto tiene sentido? ¿Va a impactar a alguien? ¿Estamos generando valor? Alguien, si estamos cocinando algo, alguien se lo va a comer o nadie lo va a comer. Vamos a hacer un montón de comida que nadie va a utilizar. Entonces, entregar valor de manera temprana y continua, ¿cierto? Es como, bueno, y hay veces hay una pregunta introspectiva y es, ¿cada cuánto nosotros decimos o podríamos decir que estamos entregando valor desde la organización? 6 meses, un año, 2 meses, un mes, 15 días. Entonces, entre más temprano, mejor. Ahora, ¿qué permite las entregas tempranas y continuas? Capacidad de adaptación. Adaptarnos en el sentido de que no vamos a hacer un producto que nos demoramos 6 meses o una solución o un servicio, sino que vamos a hacer algo en 15 días y lo podemos adaptar, lo podemos evolucionar. La otra es, una vez que colaboramos para entregar valor de manera temprana y continua, ¿cómo reflexionamos en torno a cómo lo estamos haciendo? Y es una pregunta que muchas veces dejamos ahí como medio puesta porque no tenemos tiempo para reflexionar. Es como decir, no, ¿sabes qué? Es que no tengo tiempo para mejorar porque tengo un montón de actividades que hacer. No, venga, reunámonos una horita, analicemos qué podríamos hacer mejor. No. ¿Sabes qué? No, mejor dejemos la reflexión para después. Entonces aquí es, tomémonos seriamente los espacios de reflexión y es cómo mejorar nuestro proceso. No solamente cómo entregar más cosas o cómo más rápido, sino cómo mejoramos la forma en la que llegamos allá, ¿cierto? Esa reflexión nos lleva a la mejora y esto es la mejora continua. Entendida la mejora continua como esa disposición a vivir con la incomodidad perpetua. Es como una organización no puede decir, no, ya mejoramos lo que teníamos que mejorar, no es mejora continua. ¿Por qué? Porque se quedó en un punto de mejora, ¿cierto? La mejora continua, así como la agilidad, es un camino. Y al ser un camino, nosotros decimos que la agilidad es un camino de ida porque cuando somos agilistas como que nos tatuamos ahí la agilidad y la vivimos todo el tiempo, ya no hay vuelta atrás. Entonces como que todo el tiempo pensamos en, hey, está muy bien, logramos esto, ahora ¿cómo lo hacemos mejor? ¿Cierto? Siempre está ahí presente la pregunta de cómo podemos cambiar esto. Una forma de avanzar hacia esa mejora es a través de experimentos y es la cultura de la experimentación, la apertura, la tolerancia de que vamos a plantear hipótesis y vamos a aprender del contexto y ahí nos vamos a adaptar. ¿Cómo podemos hacer hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy? ¿Cierto? Que esa es como la invitación desde la mejora continua y desde la agilidad es cómo somos más ágiles también todo el tiempo, cómo avanzamos. Ágiles potenciando esos 4 conceptos. Entonces ahí como que la invitación que les tenemos el día de hoy es pensemos de cara a este proceso de reflexión y de mejora, ¿cuál podría ser nuestro siguiente paso en términos de mejora? ¿Cierto? ¿Qué podría ser distinto que me acerque más hacia la agilidad? Colaborar más, entregar más, reflexionar y mejorar. Genial. Bueno, paso una. Y Jadar, acá vos me vas diciendo cuándo paso. ¿Va? Sí, dale. Bien, claves. Claves principales. Desde la colaboración misma es como que queremos colaborar, pero no auspiciamos o no creamos los espacios para colaborar, ¿cierto? Y colaborar es colaborar al 100%. Si nos cuesta colaborar,
tratemos de pensar más en colaboración. Entonces nos pasa mucho que no, es que el equipo está distribuido y hay personas de otros países trabajando acá paralelamente y no colaboramos. ¿Ok? ¿Y cómo estás potenciando eso? Entonces, si estamos lejos, bueno, diseñemos otras estrategias. Son un hangout, espacios como herramientas online. Tratemos de generar otro tipo de espacios en vez de alejarnos y quedarnos como desde la queja de decir, no, es que no colaboramos. Aquí es, si no colaboramos, miremos qué hacer y hagámonos cargo, ¿cierto? ¿Cómo avanzamos hacia allá realmente colaborando? Y cuando hacemos esto, podemos incluir a todo el ecosistema. Entonces, cuando pensamos en un equipo que resuelve problemas, que da soluciones, es necesario incluir a todas las personas que están alrededor, en este caso los colaboradores, ¿cierto? ¿Cómo alineamos a toda la organización, a toda la fundación para que vibremos a un mismo tono? Es como que, ahí vuelvo a la metáfora del corazón y es el ritmo, cómo tenemos todo el mismo ritmo del corazón que vamos hacia allá, ¿cierto? Y no diferentes ritmos. Cuando uno está en una organización y no sabe para qué está ahí, como que fácilmente se puede perder. Como yo realmente para qué estoy acá, cuál es mi aporte, qué puedo hacer para contribuir y desde ahí conectarnos todos con la misma estrategia, ¿cierto? Que esa visión al final es una visión que nos permite ir hacia allá, caminar, ¿cierto? Todos como equipo y no como de manera individual. Sí, Jader, ahí, María del Pilar nos decía si podemos volver a la parte de entrega. Propongo que avanzamos un poquito, Pilar, y volvemos a eso al final, ¿dale? Así no cortamos con esto que medio que ya arrancó. Ok, Y Sandra pregunta, gracias, Pilar, y Sandra nos pregunta, ¿cómo generamos sentido de pertenencia? ya. Esa me parece a mí que es clave y es como que si mi organización, si mi fundación tiene un propósito, el propósito en sí debe conectar a las personas que llegan, o por lo menos debería atraer, se puede ver como un imán ahí, una energía que reúne, que atrae, y desde esa intención compartida, probablemente no tienes que convencer a nadie. Es más una invitación o una autoinvitación. Hey, yo quiero ser parte de ustedes. Como que la forma de trabajar normalmente es como que contratamos personas para que trabajen en proyectos. Habrían otras formas que se podrían experimentar y es, abrámoslo para ver quién quiere trabajar, como quién desde la voluntad misma, sin convencer o sin argumentar o sin dar una motivación extrínseca, quién se quiere sumar. Y ese me parece que es un primer camino. El otro es, busquemos personas que estén más o menos en la misma sintonía y que quieran avanzar hacia allá. ¿Cierto? Generar sinergia alrededor de intereses compartidos o propósitos compartidos. Entonces, por ejemplo, no sé, Cubadili, Clear, Liquid, son organizaciones que trabajamos para hacer ambientes mejores, desde mejorar nuestra humanidad. Como que tenemos un propósito común y ahí independiente de la marca, todos estamos avanzando hacia edad. Entonces no es como que yo soy de la empresa tal y yo soy de la empresa tal. No, tenemos un propósito que es superior y ahí nos conectamos todos. Y lo otro que me parece muy importante es, hablemos alrededor de la pertenencia, que también es válido si yo estoy dentro de un equipo y decido, no, ¿saben qué muchachos? Es que a mí definitivamente ya no me motiva estar acá. Bueno, la ley de la movilidad, ley de los dos pies, si vos ves que estás dentro de un equipo y ya ves que no te está aportando, no estás generando y vos tampoco querés aportar, tomas tus dos pies y te vas. Sí, como también es válido estar con las personas que quieran estar y también es válido esa salir y entrar. Dale, Mau. Sí, y algo muy básico, o sea, de cómo empezar a generar ese sentido de pertenencia es con el tema de ser transparentes. O sea, y con esto, ¿no? Compartir la estrategia. Si hay estamos pensando en un plan o estamos pensando en cambiar algo, poder abrir esa información al equipo, que la gente pueda opinar, eso genera mucha pertenencia, porque si yo fui parte del plan, y bueno, yo ya tengo interés acá puesto, ¿no? En cambio, cuando hay muchas organizaciones donde todavía está esta idea de que la información es poder, entonces no la comparto, me lo guardo, y entonces bajo órdenes como eso, como una cosa medio distante, eso genera que las personas pongan la energía y el foco en un lugar donde no suma, ¿no? Muchas veces, hay casos concretos de organizaciones de darnos cuenta que la gente está pensando, dedicando energía a cuál es ese plan que están pensando, pero qué quieren lograr en realidad, no, porque se reunieron y está sacando conclusiones porque no tiene información, ¿no? Entonces, y lo pone a las personas en un lugar medio como de recelo y es energía que la verdad que es poco constructiva, productiva. Entonces, asegurarnos de ser transparentes, de abrir, no tener miedo a las preguntas,
Me parece que eso Ujú. genera mucha pertenencia. Claro. Y compartir objetivos también, ¿no? Como decir, todos estamos trabajando en función de lo mismo, no estoy haciendo tareas independientes. Como decir, si generamos espacios de conversación como equipo, que realmente seamos un equipo y no como yo vengo a contar lo que hice esta semana. Como que estás trabajando en tus cosas y podrías hacerlo desde cualquier parte vos sola. Ahora, cuando pensamos en un objetivo compartido es todos vamos a trabajar en función o en pro de algo, ¿cierto? Hay una herramienta ahí que se popularizó mucho en Google, que son los OKRs, que son objetivos y resultados claves, y que de alguna manera nos lleva a pensar en cómo logramos conectar el trabajo y el esfuerzo de un equipo a través de objetivos compartidos. Entonces, generar pertenencia es querer todos ganar la Copa Mundo, Colombia campeón de la Copa Mundo. Todos tenemos mismo objetivo, ¿no? Como no tengo diferentes... Argentina, bueno, Argentina subcampeón puede ser más. Todos tenemos diferentes, diferentes caminos, pero hay que buscarlo. Y algo muy importante ahí es conversémoslo, ¿cierto? Siempre la transparencia desde la conversación en sí. Tengamos conversaciones realmente genuinas, que ayuden a construir, que ayuden a avanzar como equipo. Bueno, avancemos un poco más porque vamos, nos quedamos un montón, Dale. tenemos un Listo. montón de cosas para compartirles. Dentro de ese mismo mindset de la agilidad, no se piensan las soluciones sin las personas que realmente van a utilizar o se van a ver beneficiadas o impactadas de la solución. Aquí es, no nos dé miedo ir a la persona que va a ser ese usuario final, ese destinatario final, ¿cierto? Siempre pensamos desde el concepto del Gemba. El Gemba es el lugar donde ocurren las cosas. Entonces, yo no puedo diseñar una estrategia de intervención social no estando dentro de la inmersión social de la comunidad, porque no voy a empatizar, no voy a estar con ellos, no voy a tener la apertura como de generar realmente una conexión genuina en donde estamos pensando soluciones para esa persona y desde ahí las prototipamos. Entonces, aquí podríamos pensar en escenarios de dónde vamos hacia la comunidad, cómo llegamos a la comunidad y cómo con la misma comunidad construimos, como siendo parte del equipo, ¿cierto? Es como coequiperos, es estar ahí alrededor, es si hacemos un mínimo producto viable o un prototipo, testearlo inmediatamente ahí con ellos, estar abiertos al feedback. Que muchas veces lo que pasa es que queremos dar la mejor solución, entonces nos creemos que tenemos la mejor idea del mundo. Entonces, y es difícil eso como decir, no, es que tengo una idea súper brillante y ahí nos quedamos. Ahora, cuando vos la sacás, era brillante para vos, pero era brillante realmente para la solución del contexto, ahí puede haber como una brecha. Entonces, ¿cómo llegamos nuevamente a ese destinatario final poniéndolo en el centro? ¿Cierto? Como una estrategia de customer centric. Todo gira alrededor de y trayéndolo como parte del equipo y no haciendo una separación entre cliente, productos, servicios, como que no, vamos a resolver, es un problema de manera creativa. ¿Cómo lo resolvemos? Pues si vos estás en el centro, genial. Bien. Habilitar y promover la colaboración, que lo mencionamos ahora mucho y es, no podemos hablar de agilidad si no hay colaboración en la organización. Esto no es como que es mandatorio. Si hay colaboración, probablemente generamos nuevos espacios de la organización. Creemos que las organizaciones son organizaciones vivas y desde esa complejidad del ser vivo, pues hay que colaborar, ¿cierto? Todos podemos generar mejores soluciones si colaboramos. Y crear y sostener espacios de reflexión y mejora, que esto es, no descuidemos lo de resultado mata el proceso. Eso nos pasa casi siempre en todo y es, no, entregalo así sea como sea, entregalo. Es como que descuidamos un montón el proceso, las personas ahí como que, vieron lo del síndrome del estudiante, que deja todo para las 11:59 de la noche, al otro día tiene el parcial o la entrega final, es eso, es como que se tomó 8 días de relajo ahí conversando, y cuando es el último momento, dice, uy, fue madre, tengo que hacer eso. Entonces ahí tiene que hacer un ritmo que no es un ritmo sostenido, sino que son picos. Esos picos generan demasiado estrés, mayor cansancio. Aquí es cómo generamos espacios más sostenibles, en el sentido de poder mantener un ritmo adecuado en donde podamos estar nosotros ahí presentes, ¿cierto? No trasnochados, no sobrecargados, no con mil cosas en la cabeza, sino en, volviendo aquí como al mindfulness, es en el aquí, en el ahora. Hablar y conversar desde el espacio actual, pero de manera en la que yo esté cuerpo y mente, y no como la mente de Homero cuando le aparece el mono ya en una reunión, uno ahí como el monito ahí pasando, sino es realmente pensemos en mejorar, como no nos dé miedo a hablar de lo que nos duele,
¿cierto? La agilidad es como un espejo que nos permite vernos, reflejarnos y decir, no nos da la respuesta, pero sí nos dice, hey, mira, es que no estás colaborando, o te estás demorando mucho en entregar, o hey, no incluiste al usuario final dentro de la solución. Entonces, es conversarlo desde ahí y hacerlo sostenido. Recomendación ahí, piensen en sacar, no sé, un espacio una vez a la semana con su equipo, o ustedes mismos, puede ser una introspección, puede ser una reflexión de equipo, y generar un siguiente paso, como un cambio accionable, ¿cierto? Muchas veces como que, sí, vamos a mejorar la comunicación. ¿Qué significa mejorar la comunicación? Es como, aterricémosle un poco más, ¿qué vamos a hacer? Como, vamos a crear un nuevo canal, nos vamos a reunir a tomarnos el cafecito 15 minuticos los miércoles, miércoles de café. Como accionables mucho más concretos. Sí, de hecho ahora les vamos a compartir una herramienta concreta para esto, ¿no? Porque también es bueno, y cómo reflexiono, me siento y pienso. Ahora les Claro, contamos un sí, poquito más. sí, sí, sí. Identificar y eliminar desperdicios, y eso es el desperdicio, se entiende como todo aquello que no genera valor, que podría ser, pero que no voy a utilizar. Entonces, el concepto de desperdicio viene muy asociado al Lean, ¿cierto? Al Lean Manufacturing específicamente, los sistemas de producción de Toyota, en la que ellos querían ser, digamos, mucho más eficientes que cualquier otra empresa, poder entregar un auto a menor costo, ¿cierto? Con la calidad esperada o mucho más y en el tiempo determinado. Y entonces eso los llevó a pensar en el concepto de qué cosas podemos eliminar de todos los procesos que hacemos, qué cosas podríamos dejar de hacer que no van a agregar absolutamente nada, ¿cierto? Y dejar solamente lo más magro, lo más lean, que ahí sale el concepto de lean y es lo que más nos genera valor es lo que deberíamos hacer. Un desperdicio es reuniones que tenemos que no nos van a aportar valor, ¿cierto? Como cuando vos vas a una reunión y decís, uy, tuve hoy 10 reuniones, wow, qué día más productivo. No, no necesariamente, como terminaste saturado, a veces escucho como terminamos el día de trabajo a las 6 de la tarde, 7 de la noche y decimos, sí, ahora sí me voy a poner a trabajar, que estuve todo el día en reuniones. ¿Por qué estuviste en reuniones que no te aportaban a vos? Eso, por ejemplo, es desperdicio. O centrarnos en preguntas que no son las más relevantes. Por ejemplo, ¿quién tuvo la culpa de por qué? Como que nos centramos mucho en culpar y encontrarle, este fue el que se equivocó y no, hey, pensemos en la solución. Entonces, ¿cómo empezamos a quitarle todo lo que no aporta valor a una cadena, a un flujo de valor? ¿Cierto? Y eso implica repensar y remejorar nuestros procesos. Es adaptemos los procesos a la realidad, no ejecutemos procesos que ya están definidos, como el tema de la cultura, los paradigmas de, no, es que aquí siempre lo han hecho así, siempre ha funcionado, como que aquí se replantea un poco y es, bueno, llevamos esto a tela de juicio, pongamos la óptica, miremos ahí qué podríamos mejorar, qué podríamos dejar de hacer. Cuando les decía ahorita, recordando la agilidad como una mesa de tres patas, es, por un lado está la felicidad de las personas, un ritmo sostenible, motivación, enganchados, empoderamiento. Por el otro lado está la calidad, que sin agilidad no hay calidad, sino sería un, no ágil, sino frágil, ¿no? Como decir, sí, entregamos un producto, pero nos lo devolvieron, o nadie lo utilizó, o saben que es que nos lo entregamos, pero nos demoramos más resolviendo problemas, inquietudes. Aquí es, hay que ponerle un foco súper fuerte, que cada vez que vayamos a entregar algo, lo hagamos de la mejor manera, ¿cierto? Siempre pensando en la calidad y en la excelencia. Y eso implica que dentro de la organización tengamos espacios para crecer y para mejorar. Ejemplos de esto, tener comunidades de práctica, por ejemplo, en donde aprendamos internamente, distribuyamos el conocimiento, traigamos expertos, hagamos, no sé, sesiones como de TEDx internos para compartir con invitados, hacer laboratorios de experimentación, las que nos equivoquemos ahí, aprendamos dentro, pero que nos ayuda a mejorar nuestros productos, ¿cierto? No es como, hay que desconfiar de lo que sabemos porque siempre se puede hacer mejor. ¿Cómo seguimos fortaleciendo eso? Cuidando mucho la calidad. Piensen en un avión. Vamos a subir al avión y ustedes fueron los que crearon el sistema que controla al avión, ¿cierto? Que monitorea todo, que da las señales y demás. Si ustedes fueron los que crearon ese sistema, ¿estarían confiados de subirse a ese avión de manera tranquila? Es como una pregunta que al final es un tema vital, ¿no? Como, ¿confiarías en subirte a ese avión sabiendo que tú fuiste el creador del software o del sistema del avión? Eso nos lleva a pensar a hacer las cosas muy, muy bien. Listo, Mao.
Bien, quiero contarles que hay alguien que está tocando la pantalla haciendo unas rayas medio raras, no sé bien. Pero no hacerlo más así, no sé, ahí la pantalla. Bueno, y ahora queremos entrar como en algunas cosas concretas, porque cuando pensábamos este webinario con Harder decíamos, ¿cómo hacemos para que se puedan llevar eso, herramientas concretas? Entonces, hay una de las metodologías que nos gustan mucho, que creemos que pueden sumar, que es el tema de Kanban. Lo puse ahí, pusimos el título, así lo pueden buscar. Entonces, Kanban son como unos tableros que se pueden hacer ya sea digitales o se pueden hacer en la pared, y ahora les voy a mostrar un ejemplo de digitales, en los que lo que hacemos generalmente en el equipo nos reunimos y primero mapeamos todas las tareas que tenemos por hacer. Todas, 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 ¿no? Idealmente las priorizan. Entonces, para esto se usan mucho los post-its, porque nos permiten pegarlos más arriba, más abajo, y en conjunto ir definiendo qué es lo más importante, ¿no? Y que no sea una sola persona la que toma la decisión de qué es lo más prioritario. Entonces, una vez que lo tenemos más o menos priorizado, decimos, bueno, de todo esto, esta semana vamos a tomar, no sé, porque digamos que teníamos 20, vamos a tomar estas 5 cosas y las pasamos a pendientes. Y en esas 5 cosas definimos ahí quién toma cada cosa y cuándo las va a entregar. Y entonces, después las pasamos a en curso y después a terminado. Y les voy a mostrar un ejemplo antes de ponernos en, en el detalle para que vean cómo lo trabajamos. Por ejemplo, este es ay, no me sale, es Trello, es una herramienta que se escribe Trello, o sea, trello.com. Es una herramienta gratuita que sirve para las organizaciones. Y acá, por ejemplo, teníamos por hacer esta semana, haciendo, en espera y resuelto. Entonces, con el equipo, una vez a la semana nos juntamos, vemos qué es todo lo que hay por hacer, decimos, bueno, yo tomo estas cosas y, por ejemplo, van a ver que hay distintas caritas, entonces Wada dijo, bueno, yo tomo tal tarea, Nacho tomaba otra. Después, cuando alguien empieza en el transcurso de esa semana a hacer algo, lo pasa haciendo. Entonces yo, por ejemplo, ahí está mi carita, bueno, Majo, entonces Wada, si quieres saber en qué estoy, entre y mira ahí, está listo, Majo está con el tema de las reuniones, buenísimo. Y en espera están esas cosas que están bloqueadas, o sea, cosas que quedaron bloqueadas porque están, no sé, por ejemplo, que estamos esperando la respuesta de alguien o por algún motivo. Entonces el viernes, cuando en Cubadili, por ejemplo, los sprints empiezan los lunes y terminan los viernes. Los sprints son los ciclos de trabajo, entonces nosotros trabajamos en ciclos de una semana. Entonces los lunes definimos qué es lo más importante para cada uno y el viernes lo pasamos a, generalmente debería estar todo resuelto, ¿no? Y les muestro más atrás un poquito de, ahora sí, de por qué. Entonces, esto lo pueden tener o digital o en papel, lo que a ustedes más les sirva, lo importante es que ustedes puedan acceder a eso siempre. ¿Y por qué es tan importante esto de Kanban? Porque de alguna manera nos permite tener foco. Porque si queremos hacer todo a la vez, estamos haciendo todo y nada. Entonces es como el tráfico, en donde tenemos un montón, ahí ven un montón de autos queriendo avanzar y no avanza ninguno. En cambio, cuando tenemos 5 tareas, por ejemplo, a la semana, sabemos que, y en equipo definimos que son las más importantes, hace que avancemos muchísimo más rápido. Entonces, los beneficios, si se quiere, que nos permiten visualizar el trabajo, y esto hace a la transparencia, la colaboración, evita que se nos olviden las cosas importantes también, porque se supone que todo lo importante está ahí en el tablero, y nos permite ir viendo cómo estamos trabajando, y si hay algo que se nos quedó, lo podemos meter en el próximo sprint y demás. Y las tarjetas, o sea, estas tarjetas de las tareas, generalmente incluye quién va a tomar la tarea, una mini descripción, porque por ejemplo, digamos que yo pongo eh, evento. Llega el lunes, puse evento y dije, bueno, yo tomo lo del evento. Y el martes digo, ay, ¿qué era lo del evento? ¿Qué era lo que tiene que hacer? Entonces lo que se sugiere es hacer tareas bien chiquititas y donde diga, por ejemplo, no sé, conseguir el lugar del evento, llamar a los participantes del evento, enviar tarjetas a los, no sé, proveedores.
como que sea muy claro qué es lo que tengo que hacer, porque también eso le da visibilidad al resto, ¿no? Entonces no somos dos personas las que llamamos a los proveedores, por ejemplo. Y el tiempo estimado es para cuándo lo voy a terminar. Entonces, también ayuda a que el equipo tenga la información. Veamos a ver si, bueno, creo Una que... cosita, más una cosita agregar ahí en el Kanban, ¿sí? Como tablero visual, miren que es una herramienta para el equipo, del equipo y para el equipo, entonces el equipo lo puede configurar. Esos son como algunos estados que se tienen en el tablero de Majo, pero debería responder a la realidad de cada uno de los equipos, ¿cierto? Lo importante ahí es que desde la transparencia misma, todos estos tableros deben tener fecha de vencimiento. ¿Qué es una fecha de vencimiento? Ciclos de, volviendo al corazón de la agilidad, reflexión y mejora. Nos está funcionando así, podríamos incorporar otras cosas. Entonces uno podría agregarle reglas como decir, ¿saben qué? Podríamos limitar el WIP, que es el Work in Progress. Es decir, si tenemos la columna en la que dice estamos trabajando y le incorporamos más y más cosas, eso es como un radiador visual de información para decirle al equipo alerta. Estamos trabajando en muchas cosas, pero estamos terminando pocas. Entonces ahí podríamos tener en presente un principio que es empecemos a terminar y terminemos de empezar, ¿cierto? Y eso nos daría mucho más foco para empezar a avanzar en entregables realmente, que como que volvemos otra vez, estamos haciendo muchas cosas y al final de la semana no terminamos ninguna. Bueno, ¿por qué no terminamos ninguna? ¿Por qué no estamos entregando valor? Ah, porque estamos cada uno trabajando con tarjetas distintas y diluimos la energía. Bueno, una política es trabajemos de a pares. Vamos a tomar pares, actividades de a pares o en equipo para ir avanzando uno a uno. Bien. Bien. Y de hecho pueden pensar eso, ¿no? ¿Cuántas cosas tienen hoy abiertas y pendientes? Sí. Bueno, después el tema de los ciclos de trabajo, como los sprints, y es esto de ciclos cortos. Entonces, un ejemplo bien concreto en Daily es, empezamos los lunes, definimos qué es lo más importante, y el viernes revisamos cómo nos fue con eso. Si hay una traba, idealmente resolverla al principio, sprint, a principio del ciclo de trabajo, y ya. Bueno, algo que hablábamos hoy en esto de cómo podemos tener espacios, vieron que en el corazón de la agilidad una de las cosas es la reflexión. ¿Cómo hacemos? Generalmente hay dos cosas que hacemos en los equipos. Por un lado estamos pensando en los proyectos, o sea, en esa cosa más de producto, en esto de entregar, y por otra cosa está la parte del cómo, ¿no? ¿Cómo venimos trabajando como equipo? Entonces está el qué, que son los proyectos, y por otro el cómo. Entonces, las retrospectivas son, sí, eso, son una ceremonia de la agilidad en la que el equipo para a pensar cómo está trabajando. Y ese es el momento de la reflexión, donde de alguna manera lo que hacemos es traer todos los problemas a la mesa y empezar a charlar sobre esos problemas, porque generalmente lo que nos pasa en las organizaciones es que tenemos un montón de problemas, un montón de dolores, es como el elefante en la habitación, que todos lo vemos pero nadie habla, o muchas veces se habla del radio pasillo también. Bueno, ¿cómo hacemos para empezar a conversar sobre esos temas? Entonces la retrospectiva básicamente es una reunión, generalmente dura 2 horas, y acá trajimos 2 modelitos de retrospectivas, la verdad es que hay un montón de formas de hacer una retrospectiva, pero generalmente hay alguien del equipo que va a facilitar esta reunión, ¿no? Entonces dice, bueno, hay como también 3 tableros, voy a contar el primer ejemplo, que es el de arriba, dice, bueno, ¿qué salió bien no sé, en esta iteración, o este último mes de trabajo, por ejemplo? ¿Qué no salió tan bien? Y podemos pensar en las mejoras. O también a mí me gusta cuando a veces poner como qué cosas no sabemos, tenemos dudas, ¿no? Como le pongo un signo de preguntas, porque a veces hay cosas que no sabemos si son buenas o malas, y no sabemos dónde ponerlas, las ponemos ahí. Entonces, generalmente lo que hacemos es que el equipo conversa sobre eso, y bueno, las cosas que nos salieron bien, genial, aplausos, sostengámoslas, y charlemos, pongamos especial foco en esas cosas que no salieron bien, para encontrar soluciones. O sea, ¿qué mejoras vamos a hacer? Otra forma de hacer una retrospectiva es lo que está abajo, que es qué tenemos que comenzar a hacer, qué tenemos que seguir haciendo, qué tenemos que dejar de hacer, menos de qué, más de qué. Son preguntas, esto es una manera de disparar la conversación en el equipo. Sugerimos ahí que tengan eso, un facilitador, alguien que sea bueno con lo interpersonal. Podemos eventualmente hacer un webinario sobre cómo facilitar este tipo de espacios, porque sabemos que son un desafío.
De hecho, nosotros recomendamos que la primera vez que hagan una facilitación, ojalá tengan a alguien que ya haya vivenciado alguna, porque, bueno, porque salen cosas nuevas y son cosas que nos desafían, ¿no? Claro, sí, que al final es como que podemos ver que la retrospectiva es como una sesión, un espacio concreto que implica como el corazón de la mejora dentro de toda la agilidad. Como si quisiéramos empezar con algo, el siguiente paso podría ser interesante empezar con una retrospectiva y es cómo incorporamos una sesión de mejora dentro del equipo para mejorar una cosita a la vez. Aquí es como que no vamos a mejorar todo porque siempre es como volvemos al plan de querer todo y decir, ah, sí, yo quiero ser la mejor persona del mundo. Bueno, ¿por dónde empezás? ¿Cuál es ese primer pasito mínimo viable que podrías dar en función de mejorar? Entonces, esta es una práctica que puede ser una retrospectiva tomándose un cafecito, una conversación alrededor de algún punto especial del equipo, puede ser una retrospectiva tipo almuerzo, ¿cierto? Hay como que pueden explorar diferentes casos que al final el objetivo es mejorar y llevarlo a la acción, ¿cierto? Como alinear lo que es la intención con la acción concreta. No es solamente para generar momentos de catarsis y decir, no, qué mal que no fue este sprint o esta semana y vean que no entregamos nada y tal, y entonces todos salen deprimidos. Aquí está bien, entendamos qué fue lo que pasó detrás, causas raíces, y a partir de ahí generemos un primer experimento. Sí, total. Sí, piensen que estas cosas que estamos viendo de alguna manera apuntan a la transformación cultural de las organizaciones. Entonces esto no se hace de la noche a la mañana, entonces tenemos que ir eso, sabiendo que esto va a llevar tiempo, pero pasito a pasito vamos mejorando. Y ahora trajimos algunas cositas de productividad personal, pero vamos a empezar rápido, contándolo eso, muy por encima, y en todo caso ahora cuando terminamos nos preguntan, porque ahí vimos que algunas personas se tenían que ir, entonces como para ir por todo el contenido, y después vamos a tener espacio para preguntas concretas, porque lo que nos interesa es que ustedes puedan mañana empezar a trabajar con esto. Entonces, algo que propone la agilidad es esto de cronometrar cosas, por ejemplo, las reuniones. Bueno, las reuniones que duran una hora, bueno, poner un cronómetro y que todo el mundo vea que tenemos una hora de reunión. Y entonces, eso nos ayuda a enfocar en las cosas que son importantes. Otra que es muy conocida es la técnica de Pomodoro, que tiene que ver más con la productividad personal, que es, por ejemplo, decir, bueno, durante los próximos 25 minutos, que es lo que dicen que tarda en hacerse la salsa Pomodoro, me voy a poner foco, no atiendo llamados, no miro WhatsApp, no miro mails, nada, pongo foco en eso que estoy haciendo, no me interrumpan. Y entonces le aviso al equipo, y entonces eso permite que tenga 25 minutos de concentración. Y me gusta mucho esto de los tótems, que es un collar, lo que quieran, para poder avisarle al equipo. Ustedes pueden al equipo decir, bueno, cuando yo me pongo, no sé, los lentes de sol, es porque estoy concentrado y estoy en ese momento de pomodoro, que necesito que no me interrumpa. Y eso está muy bueno, porque mucho multitasking y la falta de foco, ¿no? Empeorar la concentración. Otra de las cosas claves es el tema de priorizar. También entender muy importante, sí, tener priorizado qué es lo más importante que tengo, esas cosas que realmente van a agregar mucho valor. Porque generalmente lo que nos pasa es que lo urgente se lleva a lo importante puesto, ¿no? Entonces, poder tener muy claro qué es lo más importante que tienen para hacer. Entonces, antes de charlar sobre esto, sobre qué es que van a poner en práctica, y ahora vuelvo acá, les quiero contar un poquitito más qué hacemos en Cubadili para que ya nos pongamos a pensar en concreto qué cosas, por dónde arrancar. Porque la dejamos hasta el final porque sabemos que muchas veces cuando empezamos a hablar de agilidad no se sabe bien de qué estamos hablando, entonces nos parece importante, como bueno, una vez que tienen un panorama sobre la agilidad, venir a esto de la presentación institucional. No sé, esto no se termina, tenemos más preguntas y demás a continuación, pero quiero contarles un poquito sobre nuestro trabajo. Entonces nosotros tenemos como 5 ejes en los que trabajamos con las organizaciones. Uno, y el más importante, tiene que ver con la cultura de trabajo, con la cultura dentro de las organizaciones, cómo ser más ágiles, cómo poder
ser organizaciones más adaptativas. Otro de los ejes claros, o sea, importantes para nosotros es el tema de modelos de sostenibilidad, sobre todo con las organizaciones sociales. Nosotros creemos que las organizaciones generan valor, entonces, ¿cómo hacer para monetizar parte de ese valor y no tener que depender de las donaciones? A nosotros nos importa mucho esto de, bueno, ¿cómo generamos organizaciones más robustas, más profesionales, que generen más impacto? Entonces, creemos que los ingresos, la sostenibilidad económica tiene que ver con eso. Entonces, una vez que trabajamos en esos temas con las organizaciones, después trabajamos en diseños de productos, servicios que puedan ofrecer a sus destinatarios, a su comunidad, para generar ingresos. Laboratorios de innovación cívica tiene que ver con eso. Acuérdense que nosotros trabajamos también con gobiernos, entonces tiene que ver mucho con experimentos, con participación ciudadana, con cosas muy customizadas que nos piden las organizaciones o los gobiernos. Y por último, acompañamos a organizaciones en temas de diseñar eventos, sobre todo eventos grandes. El año pasado trabajamos con Techo en un evento que tenían como 1000 jóvenes que venían de toda América Latina, cómo hacer un evento participativo en el que se pudieran escuchar las opiniones de todos y demás, así que también. Y un poco en qué nos basamos es en esto, agilidad, diseño y tecnología, son como nuestros ejes, ¿no? Ah, bueno, acá contaba un poco, me adelanté, contaba un poco qué hacemos en cada uno de estos ejes de trabajo. Igual después van a recibir la presentación. Entonces, ahora sí, queremos preguntarles, vuelvo para atrás, perdón, ¿qué de todo esto creen que van a poder poner en práctica mañana? Y cuéntenos, como para mí nos parece importante como que ustedes se den ideas de qué cosas creen que pueden empezar mañana a hacer. Y ahora vamos a después a las preguntas puntuales de los casos que tengan, ¿no? Acuérdense que para poder participar tienen que entrar a www.menti. Van ahí, ponen el código 214216 y nos pueden contar Kanban, buenísimo. Ahora si hay dudas sobre Kanban podemos, es una buena manera de arrancar Kanban. Ok, Kanban, tiempo en las reuniones. Bueno, sobre las reuniones tenemos un webinario que es sobre reuniones efectivas y cuáles son las 4 cosas que hay que tener en cuenta en las reuniones para que sean efectivas. Están en el canal de YouTube de Cubadini. Después lo pusimos en los materiales igual. Bueno, ahí vemos que son 54 participantes, así que participen. Definir productos mínimos viables. Genial. Aplicar el principio de Pomodoro. Ok. Buenísimo. La práctica Pomodoro. La Pomodoro está bueno, es una manera también de arrancar como personalmente, porque muchas cosas también, el desafío es, bueno, ¿cómo empiezo en mi organización con estas cosas? ¿No? Entonces, empezar por uno definitivamente es el mejor lugar. Reunión de retrospectivas, ok, fortalecer equipos, la planeación detallada para poder llevar a cabo, Kanban y práctica Pomodoro, ok. Bueno, genial. Avanzamos un poquito más entonces. Creo que no hay. Bien. Y sí, y ahora sigan participando, tenemos más preguntas. La próxima pregunta es, bueno, primero, ¿cómo los podemos nosotros desde Cubadili apoyar? ¿Y qué preguntas les surgen después de este webinario? Entonces ahí también nos pueden ir contando, entran a menti.com, ponen eso, ya sea ponen en su celular o en la compu, ponen el código y nos van diciendo. Entonces acá les invitamos a que nos digan qué preguntas tienen sobre lo que vimos o sobre cómo los podemos apoyar, ideas. Había algunas personas que fueron haciendo preguntas durante la presentación, que si quieren podemos ver esas preguntas ahora. Hay varias preguntas en el chat. Okay, bien.
Bueno, si algunos dicen que les gusta mucho la presentación, si va a quedar grabada, ahí Emilio nos va a confirmar que haya quedado grabada. Que sí, nosotros estamos grabando toda la presentación para Si compartir. no, si no volvemos a empezar si quieren. ¿Qué tanto es la inversión? Uf, esto depende muchísimo de cada organización. Lo importante es, me parece, empezar a traer esos problemas, esas cosas a la mesa y empezar a ver, a identificarlos y conversarlos con el equipo, me parece. Y ahí ver a qué cosas se animan ustedes como organización. Jader, vos si querés ir también respondiendo, vamos uno y uno, ¿eh? Sí, sí, dale. Métodos de Ok, incentivar el equipo y formas sí. de premiación. Bueno, hay un tema ahí, bueno, que eso daría también para otra conversación y es como la motivación intrínseca y extrínseca. Podemos ponerlo en la bibliografía ahora y es como pensar cuáles son los motivadores intrínsecos de las personas que de alguna manera no necesitan un factor externo para unirse, para conectarse hacia un propósito. Porque igual la motivación es un tema que no podemos resolver desde afuera. Es una pregunta interna, es como decir, muchas veces me preguntan, bueno, ¿y cómo hago para motivar a las personas de mi equipo? No, o sea, vos no puedes influenciar, puedes invitar, pero al final la motivación es una decisión personal, ¿cierto? Yo me motivo a hacer las cosas. No es como la motivación es algo que viene, decir como cuando el gerente llega y reúne todo el equipo, bueno muchachos, ahora sí vamos a estar motivados, todos vamos a trabajar. No, no funciona así. La motivación es más conectarme realmente con lo que yo quiero, con mi propósito. Y hay tres motivadores que son muy fuertes. Uno es tema de la autonomía y es poder decidir sobre lo que yo hago, cómo lo hago, ¿cierto? Qué tiempos manejo, en dónde trabajo, en qué proyecto participo. El otro es la maestría y es que yo pueda siempre aprender, ser una mejor persona en términos profesionales, pueda siempre estar como descubriendo y no volverme a un trabajo en donde siempre hago todos los días el mismo informe. Y lo otro es que esté muy conectado a mi propósito y es realmente trabajar en una organización en la que yo diga, saben que es que esto es lo que yo quiero hacer, mi granito en el mundo esto es lo que mueve, realmente es encontrar mi pasión. Desde esa mirada, desde esas motivaciones intrínsecas, probablemente lo demás va a surgir. En temas de premiación, pues pueden haber desvirtuaciones, claro, las premiaciones también, porque igual como seres humanos también nos movemos hacia los incentivos, pero también se pueden desvirtuar, ¿cierto? Yo he identificado, por ejemplo, en algunas organizaciones en las que ponen bonos de premiación y la gente lo que hace es que se dedica a ganarse el bono, no se dedica a hacer bien su trabajo. Es decir, no se dedica sobre la pregunta concreta y real de resolver un problema, sino trabajo para ganarme el bono, no trabajo para hacer una mejor organización. Entonces tiene que haber como un equilibrio. Hay formatos alternos de economía colaborativa solidaria que se podrían experimentar desde ahí, es cómo generamos espacios en los que la premiación no sea individual, sino colectiva, que me parece que son más correspondientes o más coherentes con un equipo, y es no premiar a una persona, sino dejemos que el premio lo decida el equipo. Dejemos que todo eso esté en manos del equipo como una decisión del equipo. Sí, y por ahí, por ejemplo, nosotros en Windu me acuerdo que teníamos, no sé, a veces alguien nos regalaba unas entradas, por ejemplo, para un concierto, un recital, y lo que hacíamos, hay algo que se llama KUDOS, con K, K-U-D-O-S, que es como el equipo le da eso, un regalo, un reconocimiento a alguien, ¿no? Entonces hacíamos algo más sencillo, vieron por Google, ¿cómo se llama? Google Forms, los formularios de Google. Entonces, ¿a quién le regalarías, quién crees que se debe llevar, o a quién le darías un kudo? Y entonces votábamos y había alguien que por distintos motivos el equipo sentía que era esa la persona que se merecía como el reconocimiento. Entonces buscar cosas, eso de incentivos que se definan en el equipo, me parece bastante bueno. Sobre motivación también me parece que pueden buscar, ahora lo anoto en el chat, a Jürgen Apelo, que tiene mucho sobre temas de motivación. Ahora lo escribo en el chat. Así es. Bueno, está claro el qué, falta el cómo. Ok, como la interpreto, el cómo, la respuesta al cómo siempre sí. Como que siempre es posible hacer cosas distintas. Ahora, algo que yo diría de base es mentalidad de experimentación y es empecemos a probar cosas, arriesgarnos. ¿Cierto? Como que
Si queremos resultados distintos, tenemos que pensar desde otras ópticas diferentes, como decía Einstein. Al cómo, tal vez me faltaría más de contexto en el cómo, en qué, pero probablemente hay diferentes marcos, metodologías que pueden seguirse aterrizando mucho más dependiendo de la necesidad misma. Ahí es como mi recomendación es pensemos bien cuál es el propósito, el para qué, después pensemos qué queremos lograr y sobre eso van a salir los cómo, que son estrategias. Son muy importantes pensar de cara a esta distribución colectiva de las soluciones y es si hay cómo o hay qué es que debemos hacer, pensémoslas en conjunto como equipo, ¿cierto? No nos quedemos nosotros como yo voy a resolver cómo deberíamos trabajar. No, sí, por ejemplo, la premiación. ¿Cómo deberíamos premiar al equipo? Bueno, preguntémosle al equipo, centrémoslo en el usuario y partamos desde ahí. Son decisiones que salen del equipo. Confiemos en eso y experimentémoslas. Como decir, vamos a irnos por una solución, piloteémosla una semana y miremos cómo nos fue. ¿Nos gustó o no nos gustó? Adaptémosla y mejorémosla. Entonces es como que pueden haber diferentes formas. Ahora, en el cómo hay marcos específicamente, se me ocurre, para gestionar proyectos ágiles, uno podría ser Scrum, S-C-R-U-M, Scrum, como un marco de trabajo de referencia para abordar un proyecto ágil. Si quisiéramos como empezar a decir, bueno, yo quiero abordar mi proyecto de manera ágil, una de las formas podría ser incorporando Scrum. Sí, algo que ahí lo anoto en el chat, algo importante de Scrum, es esto de, bueno, va a ser difícil por ahí al principio implementar esta metodología, pero bueno, sabemos que trae resultados muy potentes, ¿no? También, si creen que un webinario eso sería interesante, nos avisan. Sí, claro. Puede ser otra pregunta ahí. Ahora, ¿qué ejemplo de prototipos baratos, rápidos, flexibles podríamos hacer? Bueno, les pongo un ejemplo de un prototipo y es como si estamos diseñando, no sé, una solución para una comunidad, hagámoslo, pintémoslo. Un prototipo barato es pintarlo, hacer un dibujo. Una vez hicimos algo que se llama el Product Box, que es como la caja del producto, del servicio, y es, si quieres compartir una solución, hace una caja con cómo se llama, cuál es el problema que resuelve, qué necesitas y demás, y que ese sea un punto de conversación muy barato para empezar a llevarlo, ¿cierto? Que eso nos puede tomar, no sé, un ejercicio de 1 hora, 2 horas, llevemos la caja a la comunidad, al problema, al usuario, los que sea, a los stakeholders de alrededor y empecemos a conversar alrededor de eso. Esos son prototipos, digamos, baratos. Ya en términos de tecnología, por ejemplo, de desarrollo de servicios y productos tecnológicos, hay muchas herramientas de prototipado, de hacer wireframes, de HTML y demás, que pues digamos, eso sería otro tema más técnico, pero también se pueden hacer prototipos muy baratos, ¿cierto? Es como, no, pero es que mi producto es tecnológico. Bueno, sí, hay herramientas para prototipar desde la tecnología. Sí, me parece que lo importante es, cuando somos un prototipo, es hacer esa idea que tenemos en la cabeza accesible al resto, ¿no? Y que nos puedan dar una devolución. Hago una cosa, mientras piensan qué otras preguntas, avanzo un poquito, por ahí me están preguntando de la bibliografía, para que lo tengan, y después volvemos acá a las preguntas si quieren y seguimos conversando, ¿no? Sobre todo porque veo que algunos están ahí bajando, como para que tengan, y quienes quieran seguir charlando sobre preguntas, sigamos. ¿Les parece? Avanzo un poquito más. Bueno, esos... ¿Qué otros temas les gustaría que veamos más adelante, en otros webinarios? O sea, sienten que se quedaron con ganas de más de X tema, también nos pueden contar por ahí. A nosotros eso nos ayuda mucho a saber eso, qué es lo que más les interesó y el próximo webinario. De hecho, en este webinario incluimos cosas que nos habían pedido en otros webinarios, entonces creo que está bueno. Es parte del proceso de reflexión y mejora que también nos ayuda a hacer mejor nuestros webinars. Exacto, exacto. Bueno. Hacían otras preguntas. Te puedes devolver un poquito, Majo, para ver las Sí, otras preguntas que no. dale. Habían otras preguntas alrededor de como de la estructura, del trabajo en equipo. A ver, miremos. ¿Cómo tener equipos agile en grupos pequeños? ¿Cómo nos organizamos para el cambio? Bien, yo creo que eso se conecta mucho con lo que les compartí ahorita de empecemos un piloto de experimentación con un equipo Scrum. Que un equipo Scrum se recomienda que sea más o menos entre 5 y 9 personas. Entonces, por eso en un grupo pequeño. Y sobre ese equipo empecemos a pilotear y a experimentar cómo nos va trabajando de esa manera.
¿cierto? Como decir, si queremos probar esto y cómo nos va, porque al final el cambio se puede hacer, un cambio Kaikaku, que es tipo cambio radical, o un cambio Kaizen, que es como mejoras incrementales. Entonces, ¿cómo logramos hacer cambios pequeños, pues, experimentos pequeños, validando e ir generando la confianza de logramos esto trabajando de esta otra manera? Sí, ahí nos preguntaban también sobre casos prácticos, o sea, casos concretos de ONGs. Bueno, les empezamos a contar algunos mientras nos van diciendo qué temas les gustaría ver. Mire, por ejemplo, hay una organización que trabaja, bueno, que trabaja en temas de tecnología, innovación y demás, y ellos tienen muchos procesos administrativos, legales y demás, y un trabajo que hicimos con ellos fue mapear todos sus procesos, los que eran más dolorosos para ellos, eh, y mapearlos todos y empezar a ver cómo podíamos hacer cómo podíamos simplificar esos procesos para de alguna manera hacerlos más efectivos. Entonces, eso fue como uno de los coaches de Cubadili, se juntó con la organización, tuvieron tres encuentros y empezaron a trabajar sobre eso. Otro ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, con Wingu trabajamos en varias cosas, que Wingu es una ONG de tecnología. Entonces, desde trabajo con sus líderes, son dos directivos, entonces tienen un coach ágil que nos ayuda a pensar cómo se organizan, entonces esa es una parte bien concreta, cómo se organizan y con los desafíos del día a día. Después hay un equipo que hace retrospectivas, el equipo de desarrollo, que necesita charlar más sobre cómo vienen y demás, entonces tienen un coach que ellos lo hacen una vez al mes, la retrospectiva, se juntan y la coach los acompaña y facilita ese encuentro. Después también facilitamos espacios de feedback, donde el equipo se da feedback 360, le llamamos, o sea, todo el mundo se da feedback, o sea, cualquiera le da feedback a los directivos al equipo y demás, en un espacio abierto, seguro, entonces facilitamos ese tipo de cosas. Después, estamos trabajando con una organización bastante grande que trabaja a nivel, bueno, es global, pero nosotros trabajamos con su equipo regional, con el equipo de fundraising. Entonces lo que ellos están haciendo es explorar nuevos métodos de fundraising, entonces nos convocan a que ayudemos al equipo a poder experimentar, estar tranquilos si hay un error, como fortalecer al equipo de alguna manera, ¿no? Y también capacitando en estos temas, como que todo el mundo tenga esta nueva mentalidad, si se quiere, de la agilidad. ¿Qué más? Ejemplos así concretos. Bueno, después con gobiernos es súper diverso, desde no sé, la justicia, ayudando a distintos juzgados a que hagan retrospectivas, a distintas áreas de gobierno, ayudando a que tengan mejores conversaciones, a que puedan usar tecnología para temas de participación ciudadana, temas de innovación abierta. Hoy Jader un poco mencionó esto de cómo abrimos a nuestra comunidad, entonces cómo hacemos que la comunidad participe, eso es clave. Bueno, esos son algunos ejemplos más o menos concretos. Después voy a volver a qué otras preguntas tenían, a ver. Bueno, hay casos prácticos, herramientas para preparación y seguimiento de proyectos. Estuvimos hablando de Trello para eso. Ajá. ¿Cómo nos organizamos para el cambio? Bueno, creo que algo de eso vimos. Eso queda ahí. De última, también podemos mirar el chat ahora. Antes de cerrar, queríamos, bueno, por un lado dejarles la pregunta por dónde van a empezar, como que se queden pensando en eso, y les dejamos algunos links y algunos materiales que creemos que hay mucho más. Por ejemplo, en el canal de YouTube de Cubadili tenemos un webinario que es específicamente sobre planificación ágil, otro sobre reuniones efectivas, otro más ligado a innovación en ONGs. Bueno, pueden chusmear ahí, en el blog, que también lo tenemos en Medium, que es un tipo de blog que existe. Ahí hay varios casos, hay más sobre, bueno, qué es Lean, qué es Kanban, como hay bastantes herramientas. Las guías ágiles están muy buenas, son unas guías que tienen cosas muy concretas que pueden incorporar en sus equipos. El libro de Reinventar. Perdón,
Majo, que las guías ágiles probablemente ahí, volviendo a la pregunta del cómo, ahí van a encontrar cómo hacer una reunión efectiva, por ejemplo, cómo hacer una sesión de mejora tipo retrospectiva, cómo generar acuerdos de equipo, cómo crear un propósito, cómo construir una KR. Es decir, hay varias respuestas que al final te permiten cómo avanzar, ¿cierto? Siempre lo importante ahí es pensar el para qué y el cómo van a salir. Sí, después otra de las cosas claves es esto de, perdón, el libro, me quedé pensando en otra cosa, pero ahora volvemos. El libro este de Reinventar las Organizaciones, es un libro que está buenísimo, que nos ayuda a repensar la forma en que nos organizamos, está en español, y ahí les dejamos un videito sobre temas de motivación, que es algo que nos habían preguntado. Quería dejarles eso, como ahí están algunas cositas, bueno, puse mi mail solamente, pero bueno, sobre el de Sumate Cubadili es para que están en la base y que los podamos mandar cuando hay, no sé, notas y cosas nuevas. De hecho, creo que esta semana se subió una nota sobre facilitación de reuniones y facilitación de eventos, entonces creo que está bueno. Y todo eso lo encuentran. Ahí está Instagram, LinkedIn y esas cosas que creo que pueden encontrar más información. Y volvemos, si quieren, a esto de... Eso, bueno, ahí nos dicen acá si quieren qué otras cosas les gustaría que veamos en el futuro, ¿no? Ahí nos preguntan si les vamos a mandar la presentación por mail. Emilio, ayúdanos a confirmar, creo que sí, y también va a estar el video subido. Bien, sostenibilidad. Bueno, hay un podcast, que no lo puse ahí, pero tenemos un podcast en SoundCloud que es sobre modelos de sostenibilidad. Tenemos solo un capítulo que es de Donar Online, pero creo que está bueno a quienes les interesen los temas de sostenibilidad económica. Bien. Bueno, información sobre Elevator Pitch, nos dicen para la próxima. Bien. Bueno, creo que, bien, está buenísimo lo que nos van poniendo ahí en el chat. Creo que de nuestro lado, Jade, estamos para ir cerrando, ¿no? Si no hay más preguntas, Sí, sí, sí. puedo volver a la parte de las preguntas, pero creo que ya estamos. ¿Cómo? Eh, sí, como volver a la pregunta del cuál es el siguiente paso después de, ¿cierto? Como qué vamos a hacer mañana, llegando a nuestra oficina, a nuestro espacio de trabajo, al equipo, qué cosa nos llevamos que podríamos hacer diferente. Hay un reto que les queremos proponer y es como que cada uno de manera consciente se lleve qué quiere hacer, que lo haga y que lo comparta después. Entonces les voy a compartir después les podemos enviar, pero por el momento les voy a pasar el enlace por acá por el chat, que es un Google Docs compartido y es una de las formas de mejorar cómo trabajamos es planteándolo en términos de comunidad, de compartiendo las buenas prácticas, compartiendo lo que no nos funcionó también es muy importante, nos permite aprender. Y es, si quieren hacer algún experimento, les dejamos ese Google Docs para que lo hagan y nos cuenten, bueno, cómo nos fue después de una semanita. Que tal vez pueda hacer otro webinar de contar experiencias de aplicación de algún experimento de mejora que logramos hacer. Genial, cuento ahí, Sandra nos decía que faltaron casos de éxito. Yo ahí conté algunas cosas que hacemos con las organizaciones porque creo que tenemos casos de éxito para contar, pero también hay algo de, no quiero que se lleven esta idea de, bueno, hago tal y cual cosa y de pronto todo cambia. Como cada una de las cosas que fui contando son cosas que las organizaciones pueden hacer para mejorar y para ser más ágiles, pero también entendiendo bueno, que la transformación lleva tiempo, ¿no? A mí un caso que me gusta mucho contar es el nuestro en Winwood, donde nosotros empezamos a trabajar con metodologías ágiles en 2013. Y eso nos llevó a crecer un montón, abrimos oficinas en México, Colombia, y también entendimos que había proyectos que necesitaban tener más foco. Y fue así que, por ejemplo, surgió Cubadili, ¿no? Cubadili es un spin-off de Winwood, surgió Donar Online. Nosotros eso nos fortaleció mucho y crecimos un montón, entonces me parece que para nosotros es un buen caso porque venimos hace mucho tiempo trabajando con este tipo de metodologías,
Pero después hay otras organizaciones, ¿no? Como, no quiero poner nombre y apellido por un tema de las organizaciones, eh, pero también hay algo de que las organizaciones trabajan con metodologías ágiles en cosas muy diversas. O sea, tenés organizaciones muy grandes que trabajan en sus eventos con metodologías ágiles, tenés organizaciones que trabajan con sus OKRs, o sea, en la parte de su planificación, organizaciones que trabajan más temas de equipo. Entonces, como que cada uno, no es que todos dicen, ah, bueno, full, el pack completo para todo, sino que, eso, para cada cosa que ellos sienten que necesitan, ¿no? Claro, claro. Invitación también ahí es como cómo hackeamos los sistemas que tenemos si vemos que son obsoletos, ¿cierto? Cómo somos movilizadores de qué energía tenemos que nos invita a cambiar, a repensar los contextos, los panoramas que vienen mucho desde el lado de querer hacer las cosas mejor, y un concepto importante es Hansei, que es hacerme cargo de las cosas pasan, ¿cierto? Como pasar de la queja a la acción, pasar de no, todo está mal y nadie hace nada. Bueno, ¿qué empiezo a hacer yo para que eso cambie? Como un cambio pequeño se da porque yo cambio, y a partir de ahí cambia todo mi entorno. Entonces, como dice Majo, hay un montón de empresas pues, que están abordando este camino. Lo importante es como tener muy presente hacia dónde queremos ir y ver si el corazón de la agilidad, bajo esos 4 conceptos y todo lo que les compartimos, tiene sentido, pues empezar a cambiar poco a poco. Total. Bueno, ahí en el chat nos agradecían, gracias a ustedes, la verdad que para nosotros estuvo buenísimo, para nosotros, nada, estamos pensando ahí cómo agregamos más valor con ustedes, así que estamos súper abiertos a que nos escriban y eso, y a seguir construyendo. Claro, construyendo comunidad, tejiendo más posibilidades, bueno, y avanzar. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la participación y bueno, cualquier cosa ahí estamos disponibles y abiertos. Gracias. Nosotros, También. Majo, gracias. nosotros desde acá vamos pues a enviar la grabación a los correos de pues el webinar. Vamos a enviar también una encuesta y les acabo de enviar al chat un link en donde pueden consultar el encuentro responsable que va a ser este miércoles 25 de septiembre en la Cámara de Comercio de Bogotá, en Salitre. Pueden ver toda la agenda, quienes nos van a acompañar y se pueden inscribir. Es totalmente gratuito. Genial. Bueno, muchas gracias. Majo y Jader, muchas gracias. Abracito virtual para todos y nos seguimos hablando. Adiós. Adiós.